hermoso poder bendecir el nombre de Jesús. Amén. Es hermoso podernos sentir acogidos en un lugar tan apropiado, tan especial como esta reunión. Amén. Estamos en familia, en confianza, y qué bueno, ¿verdad? Que Dios ha extendido su misericordia para con nosotros y nos ha llevado hasta aquí. Tenemos un gran tema para esta semana, iniciando con hoy, con el permiso de nuestros pastores, ¿verdad? Hemos titulado, le hemos dado este tema, retos y desafíos. Estos retos y desafíos empiezan hoy y concluirán el día sábado. Si usted quiere ser parte de esta emocionante ruta, yo le invito a que no se pierda ninguna de las reuniones que vamos a tener en el transcurso de la semana, porque hoy solamente vamos a quedar inquietados con lo que viene en el transcurso de la semana. Dios ha estado tratando con cada uno de nosotros y soy la más sorprendida. No debía haber sido yo la llamada, la indicada, pero al Señor le ha placido y Él conoce mi corazón y sabe que he abrazado esta pasión. He sido impactada. Y si en algo puedo ser útil para que esta visión se lleve a cabo, estoy rendida a los pies de Cristo para que me use para su gloria. El Señor conoce mi corazón. Y el título que vamos a estar hablando hoy es el modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Ya ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Es un libro de la autora Landa Cobb. Es una misionera, una mujer líder, una mujer que se ha destacado en el mundo de las misiones. Es decana de las misiones de las universidades del mundo, de las naciones, y entonces ella nos ha retado con esta obra literaria. El personal docente administrativo del Ministerio de la Niñez y la Juventud, donde me han permitido servir gracias al Señor, fuimos convocados para una intensa preparación, ¿verdad?, de horas de trabajo estudiando este libro. Y déjenme decirle que fue de mucha bendición. Todos los que asistimos, fuimos confrontados y fuimos retados. Estudiando esta obra literaria, el modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Así que si queremos conocer el desglose de esto, pues vamos a poner mucha atención. Este libro nos ha transmitido una pasión y a la vez un reto de creer que es el tiempo que la iglesia más grande de la historia pase a ser la más profunda de la misma. Que la iglesia más grande de la historia pase a ser la más profunda de la misma. Tenemos un autor por ahí que estudiamos en el discipulado, en formación espiritual, que nos dice que tenemos una iglesia de 3,000 millas con 2 pulgadas de profundidad. 3,000 millas de extensión. Imagínese usted esa extensión, con 2 pulgadas de profundidad. Mientras Landa se dirigía a estudiantes sudafricanos, dice que contempló el rostro del futuro. En una de sus conferencias allá en el África, pedía que oraran para que surgiera una nueva generación de transformadores del mundo. Y ese fue el anhelo de Jesús desde que hizo la misión aquí en la tierra, desde que vino para formar sus discípulos. Y esto se ha ido transfiriendo de generación a generación. Me dio una gran emoción de conocer a Landa Cobb a través de un video. Me dio una gran emoción de poder tener ese contacto visual con esa mujer que transmite esa pasión para la cual Dios la llamó.
Este libro nos enseña lo que dice la Biblia acerca de la vida en las diferentes esferas: gobierno, familia, artes, educación, ciencia, economía y la función de la iglesia. A lo largo de la historia, los cristianos pensaron y actuaron de tal forma que influyeron en las comunidades y naciones en donde vivieron. Gran parte de esa influencia fue positiva. Nosotros creemos que esta clase de influencia hace falta hoy en la vida cristiana actual. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Yo sí lo creo. Que hace falta ese tipo de influencia positiva en los cristianos de la vida actual. Se le suele atribuir, dice Landakov, a Martín Lutero, el decir que un evangelio que no se ocupa de los asuntos de su tiempo no es evangelio absoluto. Tiene que haber una razón por la cual la fe cristiana se ha debilitado y ha perdido eficacia. Este estudio nos lleva a descubrir qué es lo que ha fallado y dónde nos conduce a emprender un viaje con más preguntas que respuestas. De esa manera, Landa nos reta a iniciar el estudio de ese libro con más preguntas que respuestas para saber en qué hemos fallado, por qué nuestra fe se ha debilitado, por qué nuestra influencia no es positiva en nuestro entorno. ¿Le preocupa eso a usted? No, ¿verdad? Pero debe de preocuparnos. A partir de hoy vamos a salir retados para preocuparnos por ese tipo de influencia que debemos tener. Landakov buscaba con ansiedad, dice, ver un programa de televisión que le ayudara a entender lo que ella estaba viendo, lo que ella estaba oyendo de parte de Dios. Y apareció en un canal un periodista británico, de esos curiosos, que afirmaba que los cristianos creen que muchos de ellos viven en comunidad, que cuando muchos cristianos viven en una comunidad, acaban influyéndola para bien. Eso era lo que le llamó la atención al periodista británico. Cuanto mayor sea la presencia cristiana, mayor será el beneficio de la sociedad. Todos coincidimos en creer que es cierto esto, ¿no? Este periodista se preocupó y se propuso considerar una de las ciudades más cristianizadas de Estados Unidos, conceptualizando como cristianizada a la iglesia más grande, a la iglesia donde más asistencia tenían los 10 domingos, a la iglesia donde habían cultos regulares, ¿verdad? Entonces, este muchacho, este periodista, escogió a Dallas, Texas. Era la ciudad más cristianizada. En esta ciudad, la asistencia dominical a la iglesia tenía el porcentaje más alto que cualquier otra ciudad del país. Hoy en día, muchos predicadores se ufanan y se envanecen de tener auditorios llenos, abarrotados. Esa es la iglesia, es la extensión de la iglesia. Presumen de ello. En Dallas abundan esas iglesias, abarrotadas los domingos. El periodista se propuso echar un vistazo a la demografía social de Dallas para ver cómo esa bendición cristiana se manifestaba correctamente en todo su entorno, o sea, en la comunidad. Se consultaron varias estadísticas acerca del crimen, la seguridad, la actuación de la policía, el sistema de servicios de emergencia, enfermedades contagiosas, tasas de mortalidad infantil, la educación, igualdad en las escuelas, porcentaje de graduados, evaluación de empleos, viviendas y todo el resto de cosas que hay en un ámbito social donde se mueve la familia cristiana. Y se preguntó, ¿se puede obtener viviendas? ¿Se pueden obtener empleos? ¿Corresponden los ingresos medios con la vivienda disponible? ¿Hay igualdad entre las personas de distinto color, credo e ingresos? Cada una de estas categorías fue evaluada.
El periodista examinó la estadística y la información que le preocupaba a usted si tuviera que criar a sus hijos en una comunidad como esta. Y preguntó, ¿estarían sus hijos seguros? La delincuencia, los malos sistemas sociales, las desigualdades, la economía, la injusticia racial y todo esto descalificaba a Texas. La ciudad más cristianizada de Estados Unidos, al final del análisis, nadie quería vivir en aquella ciudad. Pero te estaban viviendo. Y no se daban cuenta de la realidad, de las condiciones de Dallas, Texas. Landa se quedó atónita por el panorama tan desolador que presentó este periodista. Luego pidió el periodista opinión a los líderes cristianos, líderes de reputación, líderes que los creyentes respetaban. Cada uno de ellos recibieron la información de la relativa condición de la ciudad. El periodista preguntó, ¿qué tiene que decir de la condición de su ciudad? A cada uno de los líderes, ¿verdad? Y todos le respondieron lo mismo, no me incumbe, soy un líder espiritual. Dice Landa, muchos años como misionera había respondido a las críticas del cristianismo y no había sido difícil, ya que sus acusaciones solían estar mal documentadas. Pero si ese periodista me hubiese preguntado a mí, seguro que no sabría también qué responder. Yo no tenía argumentos contra el trabajo de aquel periodista. ¿Podemos afirmar que la realidad social de esa ciudad es legado de la influencia cristiana? No, ¿verdad? Y dijo Landa, ¿por qué tiene que ser un periodista no cristiano el que nos mostrara estas cosas? ¿Cómo podemos decir nosotros los cristianos que las cuestiones relacionadas con la calidad de vida no nos incumbe? Si el evangelio influencia a todas las sociedades, ¿cómo puede ser que los Estados Unidos, seguramente con el mayor número de cristianos en cualquier época de la historia, se está desviando de los valores bíblicos prácticamente en todas sus esferas? Gracias a Dios que solo es allá en Estados Unidos, ¿no? La historia se repite en todos los países del mundo. Pero también aquí hay cristianos, también aquí vemos cristianos, también aquí vemos líderes que a partir de hoy vamos a cambiar la respuesta. Amén. Landa se lanzó en la búsqueda de la verdad. Y dice que nada le había sacudido tanto a ella, le había impactado tanto a ella su confianza en el cristianismo que ese programa televisivo. Y se vio obligada a reaccionar con 3 posibles respuestas. Ella se preguntó, ¿será que Dios no existe? ¿Será que Dios o la palabra de Dios no son verdades? La Biblia enseña que si practicamos sus valores, estos afectan a la sociedad en general, pero en la práctica no funciona. No vemos que los cristianos actuales no están practicando los valores bíblicos, por lo tanto no acertamos a ver la influencia que estas verdades podrían tener y han tenido a lo largo de la historia. Esas eran las 3 respuestas que ella se dio y creyó que la tercera posibilidad era la cierta y oró al Señor así: Señor, no estamos influyendo como deberíamos en estos tiempos, ayúdame a entender, ayúdame a ver, y Él lo hizo. Landa viajó al norte de África, permaneciendo 4 años en el país de los faraones y varios meses de haber visto el documental de Dallas. Viajó por muchos lugares donde un 80% de la gente era cristiana al sur del Sahara a finales del siglo XX. Se consideraba el continente más evangelizado del mundo y el que más asistió a la iglesia. La historia de Dallas se repetía. ¿Tenemos la imagen ahí de África? Ya nos la envían. Se repetía la historia: pobreza, enfermedad, violencia, corrupción, injusticia, caos predomina por doquier. Y Landa se preguntó, ¿es eso que venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra?
¿Es esta la bendición que ofrece el Evangelio en una comunidad? ¿Es esta la apariencia de un país cuando ha sido evangelizado? ¿Será correcto eso? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué forma tiene la imagen que nosotros tenemos? ¿Será este el aspecto que ofrecerá nuestra obra acabada de una nación? Y dijo, que Dios no lo permita. Usted podrá decir que esto es injusto. Estos países eran pobres antes que llegara el Evangelio. Tiene razón, dice Landa. Lo triste es que hoy son más pobres y más enfermos. Y ahí están las imágenes. Nadie lo puede desmentir. Reflexiona Landa y dice, ¿cómo es posible que los cristianos y especialmente los misioneros nos felicitamos por un buen trabajo hecho en África Central y del Sur? ¿Cómo puede pretender alguien que ha completado la obra en un África completamente desolada? Y oró, Señor, ¿qué ha fallado? Y Dios le habló de forma sencilla a través de una fresca revelación que cambió su vida, cambió su llamado. La desolación que ves, le dijo el Señor, la desolación que ves se debe a haber predicado solo la salvación y haber amputado el resto del mensaje bíblico. Sigue con otra pregunta y dice ella, ¿perdimos la mentalidad cristiana? Y lo tenemos ahí en Mateo 22, 37, 38. Nos lo van a mandar, ¿verdad? Sí. Mateo 22, 37, 38, lo vamos a leer, está en la nueva versión internacional. Ahí lo tenemos. Usted puede leerlo. Sí. Sí, lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Ahí está claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús, este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Y 1 Corintios 14, 14 y 15. Ahí lo tenemos, 1 Corintios 14, 14 y 15. Y dice, lo leyó, ¿verdad? Muy bien. Gracias por la ayuda que tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Evangelio de salvación. ¿Qué problema puede haber con ello? Ninguno. No hay nada erróneo. El mensaje del Evangelio de salvación con que se predica hoy. Jesús enseñó el Evangelio del reino, salvación y verdad en cada aspecto de su vida. No obstante, dice, más de 150 años de obra misionera ha estado dominado por el concepto de salvación como única meta. El fruto de este evangelio truncado no es menos trágico que cuando un niño se convierte en un adulto que es incapaz de hacer nada por sí mismo. Imagínense un adulto actuando como niño, nos choca enormemente y abunda. Algo debió ir terriblemente mal. El designio de Dios se quedó interrumpido, esa vida no se desarrolló completo. El niño sigue siendo precioso, un gran don de la vida, pero los planes y los propósitos de Dios para él fueron distorsionados. Este principio es idéntico en todo su reino. Además de nacer de nuevo, hemos de crecer en las cosas de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Escuchamos, ¿verdad? Además de nacer de nuevo, hemos de crecer en las cosas de Dios. En cuanto a la vida entera, debemos transformar nuestras mentalidades y llevar todo pensamiento cautivo para ser sometido a las verdades del gran reino de Dios. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, como ciudadanos del reino. No somos cualquier cosa.
en un reino, ¿cómo camina? ¿Cómo entraría usted si le invitaran a visitar al rey Luis XV? Por decir algo. Al rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, ¿cómo iría usted? ¿Ah? Lo pensaría mucho, ¿ah? Se preocuparía enormemente por entrar con toda delicadeza, con toda la pulcritud de vida y por haber. Pero este es un reino terrenal y nosotros en el reino de Dios tenemos que actuar como ciudadanos del reino. Hay que barra otro. ¿Y por qué no ha limpiado aquí? Y nos sacudimos fácilmente la responsabilidad. El mensaje que reformó las culturas occidentales y edificó naciones sobre valores cristianos sólidos no fue el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino que incluía la salvación. Las verdades del evangelio del reino han de generar transformación a medida que enseñan a vivir en cada aspecto de su vida. Las vidas transformadas tenemos que ser luz y sal. ¿Cierto? ¿Y para quién? ¿Para quién vamos a hacer luz y sal? La familia, el vecindario, la comunidad y la nación. Y hacer de ellos mejores comunidades, hacer de ellos mejores lugares para vivir. No serán comunidades perfectas, pero sí mejores, porque la influencia del bien será equivalente, si no superior, a la del mal. ¿Quién nos está ganando en la actualidad? ¿Estamos influenciando los cristianos o nos está ganando el mal? Tiene que ser equivalente o superior. La primera iglesia transformó a Israel, revolucionó el imperio romano y sentó las bases para que los países europeos llegaran a ser los más prósperos del mundo. ¿Qué diferencia se aprecia en la historia misionera moderna? El África evangelizada está peor hoy en todos los aspectos que antes que el cristianismo llegara. En cada país la historia se repite. ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo hemos llegado a un evangelio menguado? La raíz del problema es que hemos perdido la mentalidad cristiana. A un periodista, en otro libro que estudiamos, le preguntaron, se hizo cristiano, aceptó al Señor y seguía trabajando en un medio secular. Entonces le preguntaron, ¿y ahora que sos cristiano, vas a seguir trabajando ahí? Sí, dijo él. ¿Y cómo vas a hacer? Mira los programas que ahí se pasan, mira lo que ahí se dice, mira lo que ahí se transmite. Dijo él, lo importante es que ahora voy a tener paz en mi corazón. ¿Será esa la mentalidad que tenemos también los cristianos? De seguir en el ambiente, conformándonos con la mentalidad de tener paz en el corazón. También encontramos una mente cristiana dividida. En los últimos años, los cristianos, especialmente los evangélicos, hemos desarrollado una concepción compartimentada del mundo. Este proceso ha tenido lugar en diferentes épocas, en distintas regiones del mundo y en distintas denominaciones, pero en general podríamos afirmar que el pensamiento dividido domina gran parte del cristianismo. Esto es espiritual, esto es material. Salvación espiritual, eterno, celestial, evangelio, sagrado. Ay, es que esto es sagrado, no lo toque. Ay, es que esto es del Señor, no lo toque. ¿Y qué no es del Señor? ¿Qué no es de Dios? Nada. Todo Él lo hizo. ¿O acaso nosotros hemos creado algo? Lo material, lo social. Ah, sí, me voy a vestir diferente porque voy a una reunión social. Ahora puedo hablar aquí diferente, me puedo regar porque aquí estoy en un ambiente social. Lo temporal, lo terrenal, lo liberal, lo secular. Ah, es que en el trabajo secular es diferente que el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el trabajo es trabajo a donde quiera que vaya. Y Dios va a estar con nosotros, ¿cierto? No es que declaramos que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Lo creemos, pero lo separamos. Intentamos separarlo. En nuestra mente dividida lo separamos. La iglesia cristiana actual es una iglesia extensa y débil, ya lo decía, con 3,000 millas de extensidad y con 2 pulgadas de profundidad. Con poquito nos arrancan y nos llevan, ¿verdad? Nos atrevemos a asegurar que los aspectos sociales, económicos y judiciales de nuestras comunidades no nos importan, porque tenemos una concepción dividida del mundo. Eso es el mundo, aquí nosotros. Yo estoy en la iglesia, que mire el mundo cómo se las arregla. Y creemos que somos líderes espirituales y no tenemos por qué preocuparnos por los asuntos seculares. Tenemos que renovar nuestra mentalidad cristiana y experimentar una transformación de vida conformando cada pensamiento a la mentalidad de Cristo. Póngase de pie. Póngase de pie. Y diga, yo someto mi mentalidad a la mentalidad de Cristo. Dígalo. Yo someto mi mentalidad a la mentalidad de Cristo. Yo someto mi mentalidad a la mentalidad de Cristo. Siéntese. Solo era para que se estiraran un poco. Entonces la iglesia del siglo XXI trastornará al mundo y al cuerpo de Cristo, además de ser grande y diversa. Recuperará la capacidad de su influencia. ¿En qué siglo está usted, hermano? ¿Ah? ¿En qué siglo estamos? 21. Entonces esta iglesia es la que va a trastornar el mundo y el cuerpo de Cristo, además de ser grande y diverso, recuperará la capacidad de su influencia positiva. ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Por eso es retos y desafíos. Y continúa Landa y nos lanza otra pregunta. ¿Perdimos nuestra misión? Tenemos Lucas 14, 29 a 30. Tenemos nuestra auxiliar ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Lucas 14, 19 dice, puede leerlo. Ahí nos lanza, ahí tenemos nosotros la base sobre la cual nos damos cuenta que hemos perdido nuestra misión. Sí, ¿verdad? Igual que Santiago 1:4, como lo tenemos en pantalla, solamente para que lo vean, porque necesito, el pastor Samuel me está chequeando aquí. Solamente para que lo vean, que tenemos la base bíblica. Tenemos la base bíblica. Perdimos nuestra misión. Dice Landa Cobb que una amiga le enseñó una gran lección, que cuando a alguien se le asigna una tarea, conviene que se pregunte, ¿cómo puedo hacer tal cosa bien? Eso estuvo por mi cabeza como 24 horas cuando me dieron la noticia. ¿Cómo puedo hacer algo bien? Uno no puede hacer bien lo que no entiende. Alguien me decía, estoy desconectada. ¿Qué se hizo? La que estaba desconectada. ¿No la vieron? Estoy desconectada, desenchufada. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque desconocemos las cosas. Entonces le dije yo, venga hermana, sentémonos, pero necesitamos por lo menos unas 4 horas. Sentémonos para que usted pueda conectarse. Entonces, si desconocemos las cosas, no las podemos hacer bien. Y nosotros somos bien prestos para decir sí. Y que salga como salga. Y si es para el reino, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Para que la iglesia haga lo que Cristo le ha pedido, debe saber en qué consiste su tarea y qué aspecto tendrá cuando esté acabada. Fue lo que pasó con aquellos que se pusieron a construir y que no hicieron presupuesto, no compraron materiales, no hicieron ninguna otra planificación y no pudieron terminar, y después la gente se burlaba porque no habían podido terminar la construcción. Entonces, ¿quién se va a burlar de la iglesia si no terminamos la obra como Dios nos mandó que la hiciéramos? Satanás. ¿Se va a burlar o se está burlando?
Hacia la postrimería de su vida, Jesús hizo esta oración: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Su padre le había enviado dentro de la dimensión del espacio y tiempo para llevar a cabo objetivos concretos. Él sabía cuáles eran y los cumplió. La evangelización del mundo no estaba acabado cuando él murió, pero Jesús comprendió que no había sido enviado para realizarlo todo. Buena parte de la misión del Padre sería llevada a cabo, completada por la iglesia que Jesús dejó establecida. Yo soy parte de esa iglesia que Jesús dejó establecida. ¿Y usted? Gracias al Señor. Y nos pregunta, ¿sabe usted lo que Dios le ha llamado a hacer? No, pues yo ahí voy a lo que me digan, yo ahí estoy dispuesta. A lo que me digan. A lo que me digan. Dios nunca mira el pasado, mira lo concluido. Gracias a Dios que ya pasaron estos 2 años y yo después de estos 2 años ya me voy a relajar. Ya pasó este año de gobierno, gracias a Dios ya este ministerio lo entrego y gracias a Dios. Dios no va a ver ese año que terminó. Dios va a ver qué hizo en ese año que Dios le dio para servir. Como lo hizo con Moisés, mandó al pueblo al desierto ¿por cuántos años? Por 40 años. Y no vio Dios todo lo que el pueblo pasó en el transcurso, vio el final. Él nos desafía no solo a comenzar bien, sino a acabar bien. Solo entonces Él será glorificado en la medida y en el trabajo que yo le ofrezca. Creo que tiene que tocarnos las fibras de nuestro corazón. Él será glorificado, no solo por comenzar una obra, sino por terminarla bien y por la calidad de trabajo que yo le ofrezca. ¿Cuál es entonces la obra de la iglesia? Históricamente algunos han llegado a decir que nuestra labor consiste en hacer que la gente sea salva y edificar iglesias por todo el globo. Otros han dicho que debemos preocuparnos más de las necesidades materiales del hombre como el alimento, el vestuario, el abrigo, protección. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué hemos de hacer mientras vivimos en este planeta? Si sabemos lo que afirma la palabra de Dios, podremos construir nuestro futuro en una base sólida y transformar una iglesia grande en números en una iglesia influyente en el siglo XXI. ¿Y por qué el siglo XXI? Porque el 20 ya pasó. Y lo que hicieron el 20 ya está, ya es historia. Pero lo que nosotros estamos por hacer todavía está por verse. Y somos nosotros los llamados. Es usted y yo los que estamos llamados a ser parte de este reto. Y hay una hebra dorada que viene desde Adán hasta Cristo. Una hebra dorada de propósito, evangelizar y enseñar. Mateo 28, 18, 19, que hasta lo sabemos, ¿verdad? Ahí está. Hasta sabemos esos versículos, ahí lo tenemos. Mateo 28, 18, 19. Marcos 16, 15. Lucas 24, 45, 47. Esas son versiones, son versículos de la Nueva Versión Internacional. Jesús dio instrucciones a sus discípulos. Muchos han reducido estos objetivos a 2 mandatos sencillos: evangelizar toda criatura y a discipular las naciones. Que esto concordaría con el énfasis que Dios parece poner en toda la Biblia en lo que se refiere a la existencia del hombre. Hay una continuidad desde Adán hasta Cristo. Hay una hebra dorada de propósito para la existencia humana. Adán y Eva, Dios les dijo en Génesis 28, 1:28. Génesis 1:28. Ahí lo tenemos. Ahí está lo que Dios le dijo a estas 2 personas. Y también habló con Abraham y sus descendientes en Génesis 22:12. Ahí lo tenemos. Muy bien. Génesis 22:12. A cada una de estas personas Dios
les habló de manera muy particular, pero que en sí hacía énfasis en los aspectos siguientes: la multiplicación y la bendición. Te multiplicaré y bendecirás. ¿Cierto? Nos encanta que Dios nos bendiga. Sí, ¿verdad? Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Pero bendecir a otros. Y el Señor dice que nos multiplicará para bendecir. Para bendecir. Entonces, vemos el énfasis en la multiplicación y la bendición. Vemos que el enfoque cualitativo y cuantitativo está en el plan y propósito de Dios para el hombre desde su creación. Estamos aquí en la tierra para llenarla y administrarla para la gloria de Dios. Esta declaración no desaparece ni se disipó con la caída del hombre. La obra de la iglesia se puede ver en dos dimensiones: su anchura, la evangelización de toda criatura; su profundidad o la bendición, el discipulado a todas las naciones. Solo nos quedamos en la evangelización por siglos en evangelización. La tarea cuantitativa, evangelización a toda criatura. Esta tarea se puede medir con mapas y gráficos. Hoy más que nunca contamos con una asombrosa cantidad de información que nos ayuda a evaluar la tarea de la iglesia o de la evangelización. Y el último siglo ha sido el más emocionante de la historia en la iglesia en cuanto a las cifras globales de atención a los no alcanzados. Se sabe que actualmente vivimos más de 6,000 millones de personas en todo el planeta, y que el 90% de los que nunca han oído el evangelio viven en la zona conocida en el mundo de las misiones como la ventana 1040, desde África Occidental hasta el extremo oriental de Asia, donde se encuentra la mayor parte de musulmanes, budistas, hindúes, confucianistas. Además, hay 11,000 lenguas en el mundo que no han sido alcanzadas. Bastante, ¿verdad? Pareciera que es bastante, y de hecho que sí. Sin embargo, la tarea cuantitativa de evangelizar a toda criatura está avanzada. A pesar de todos esos resultados, se ha avanzado con la evangelización. Gracias a Dios, porque nos ha ayudado a asumir este compromiso para cumplir esta tarea, ¿verdad? En este tiempo. La obra del Señor debe de continuar y expandirse. Nuestra tarea es concluir este cometido de evangelizar a toda criatura para que Dios sea glorificado en nuestra generación. Pero ¿qué decir de bendecir y discipular las naciones? Esa es tarea cualitativa. Discipular a las naciones debemos de saber qué consiste en nuestra labor y llevarla a cabo. Estamos acercándonos a los no evangelizados, pero estos individuos, comunidades y países están viviendo en condiciones inaceptables. Estamos llevando el evangelio, estamos trayendo gente salva, pero las condiciones de las personas siguen siendo lamentables o iguales. Dice el doctor Kenneth de Kenia: la miseria de los pueblos africanos deshonra a su creador. Esto es fuerte. Es fuerte, ¿va? Que el Señor nos ayude. No basta con alcanzarlos y fundar iglesias. Debemos de discipular a los individuos, a través de ellos, a las comunidades y a las naciones. Si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados y para el que recibimos vida eterna. Él es glorificado cuando acabamos la tarea que nos ha encargado. Así que hermoso glorificar a Dios, no solo con lo que nosotros creemos, sino terminando lo que Él nos ha encargado. El salvar almas y fundar iglesias es el comienzo, pero la calidad de cosas de esas iglesias y el impacto de la vida de los creyentes en sus comunidades es el reflejo de la calidad de una obra para Cristo. Cada vez más personas son salvas, pero nada cambia. ¿Cierto?
siguen pobres, enfermos, sin recibir educación, caos político y económico. Debemos lamentarnos, llorar y gemir. Por eso estamos en semana de oración. Por eso estamos ahí, hermana. Ya nos vamos conectando, ¿verdad? Amén. Debemos lamentarnos y gemir por este estado de cosas, como hizo Nehemías por la condición de Jerusalén. Admiramos a Nehemías, ¿verdad? Y nos imaginamos ahí el desastre de Jerusalén y la situación por la que Nehemías lloró. ¿Y la de nosotros qué? ¿Estamos acaso en una burbuja? Nada que ver, ¿verdad? Tenemos que ayunar y orar porque el cuerpo de Cristo y nuestras comunidades están sufriendo grandes dificultades y desgracias. Y más que eso, debemos levantarnos y revestirnos de la mentalidad de Cristo y ser como Él quiso que fuera. Amén. Es por eso que vamos a ayunar. Es por eso que vamos a ayunar. Es por eso que vamos a gemir. Ahora, la hermana Landa Cobb nos lanza una revelación muy hermosa y tenemos como base fundamental bíblica en Deuteronomios 30, 11 al 14. Gracias, ahí la tenemos la base bíblica. Landa Cobb se encontraba viajando en el estado de Iowa entre grandes e interminables cultivos de trigales y maizales a ambos lados de la carretera. Ella pedía revelación a Dios de cómo discipular a naciones. En esa búsqueda visitó a hombres y mujeres piadosos que parecían darse cuenta del déficit de la iglesia. Uno de ellos era el pastor Tom Marshall. Pastoreaba una iglesia en Nueva Zelanda. Tenía una gran visión de la función que desempeña la iglesia en la edificación del reino de Dios y su influencia en la tierra. Después de conferenciar en la Universidad de Hokun, en Kona, Landa lloró con su corazón quebrantado por el mensaje diluido de la salvación. Mientras eso pasaba, oró al Señor: Señor, tienes que mostrarnos el camino de regreso. Tienes que revelarnos grandes cosas acerca de la vida del reino, más allá de la salvación. Le preguntó al pastor Marshall, creyendo que le daría la respuesta, y le dijo: ¿cómo discipular las naciones? ¿Cómo vamos a poner pies a esta visión? Y la respuesta del pastor Marshall fue: no tengo ni idea. Y abrazaba la visión. Dios me lo revelaba todavía. Dios no me lo había revelado todavía, le dice él. Se deprimió ella y no esperaba esa respuesta de aquel hombre con más visión, y decidió emprender un viaje y cambió el avión por el automóvil y le pidió a Dios que le diera un plan para aprovechar el tiempo que pasaría en el auto, y sintió que Dios le proponía que escuchara la Biblia del Génesis al Apocalipsis mientras viajaba. Me la imagino con audífonos escuchando la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ella obedeció. Iba escuchando el libro de Deuteronomio, por eso la base, ¿verdad? De repente sintió como si le fueran dados oídos para oír lo que tantas veces había leído. Se dio cuenta de que el pasaje que escuchaba trataba de leyes. Moisés estaba enseñando leyes civiles, formando un gobierno. De pronto apareció el pasaje que trataba de economía, luego de familia, salud y así sucesivamente. La luz le penetró en su cerebro y la visión entró como un rayo láser. La tarea de Moisés consistía en discipular a toda una nación. Si tenemos las imágenes de ese pueblo de Dios, de ese hombre de Dios frente al pueblo, la tarea de Moisés consistía en discipular a toda una nación. Enseñar a un pueblo que había sido esclavo por más de 300 años a constituirse y gobernarse como nación. Enseñar a Israel los principios divinos acerca del gobierno, la economía, la familia, el sacerdocio y todo ámbito social dado por Dios al hombre, y dispuso de 40 años en el desierto para llevar a cabo eso, y tuvo que escribirlo,
Moisés tenía una gran tarea. Vamos a ver varias imágenes ahí. La Biblia dice que unos 600,000 hombres capaces salieron con Moisés. Imagínense, 600,000 hombres. A eso le agregamos las mujeres y los niños de cada hombre capaz. En la familia que andaban ahí entre 4 y 5 por familia. Si pensamos en poco, ¿va? Según esta proporción, la cantidad de israelitas que salieron de Egipto fue de 2,700,000. Además de eso, había que sumarle los esclavos. Y la cifra llega más o menos a 3 millones de personas para guiarlos en el desierto. ¿Cuál casa? ¿Cuál escuela? En el desierto. Imagínese usted la tarea de Moisés. Un general de intendencia de Estados Unidos se puso a pensar con su mente lógica en esta situación y calculó que ocuparían 1,500 toneladas de alimento por día, 400 toneladas de leña para cocinar, 3.5 millones de litros de agua para beber y lavar los platos. Además, eran pobres, no tenían escuelas, gobierno, economía, tierras, ejército, industria, agricultura ni sistema religioso. Eran sin duda la masa de población más grande, más subdesarrollada que ha existido sobre la faz de la tierra, comparada con cualquier nación que hoy podemos imaginar. Moisés fue llamado para dirigir a ese pueblo en esas condiciones y para enseñar a ese pueblo en esas condiciones. A este pueblo Dios le dijo: tú eres un pueblo, tú no eres un pueblo, pero yo haré de ti un pueblo. Dios prometió en tal condición que haría de ellos una nación grande y que las demás naciones admirarían su grandeza y serán bendecidos por medio de ellos. ¿Se puede imaginar usted la carita de aquellas personas en el desierto cuando Moisés les da esa promesa que Dios les había mandado? En estas condiciones, en esta situación, vamos a llegar a ser grandes. Imagínese usted, ponga en uso su imaginación. Sin embargo, en unos 300 años, Dios hizo de ellos una de las naciones más grandes, quizá la más grande de toda la tierra. Adquirieron una reputación tan notoria que en 3 siglos el mundo conocido hablaba de Israel. Una reina de la península arábiga oyó hablar maravillas de este gran reino y decidió comprobarlo. El relato se encuentra en 1 Reyes 10, 1-10, que lo leímos de entrada, ¿verdad? Ahí está cómo la reina vino para ver cuál era el secreto de esa nación, para tener tal esplendidez, para ser tan notorio. ¿Cuál era el secreto de esa nación? Imagínense qué privilegio, ¿verdad? El que Dios le dio a esta nación y a Moisés de creerle a Dios. Dios hizo una promesa y lo cumplió. Levantó una nación grande en todos los aspectos. Israel tuvo leyes justas, fueron económicamente prosperados. Su arquitectura y artesanía fueron excelentes. Tuvieron sabiduría y educación superior. Salomón, uno de sus reyes, dicen que fue un gran científico. Fueron admirados incluso por sus antiguos egipcios. Los egipcios, después de que habían tenido, ¿verdad? Como los tenían, los admiraban. Los admiraban. Oiga bien, bajo ningún concepto formaron un reino perfecto. No fue perfecto. Dios nunca les había prometido eso, pero sí un gran reino. Esa historia no fue escrita como una alegoría para enseñar beneficios de la salvación que se puede extraer el tema de ese texto. Esto aconteció en tiempo y espacio, en el desierto como el espacio, tiempo 40 años, con gente de carne y hueso, a una nación correcta. La lección para nosotros es: si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Levantamos la mano creyéndole a Dios. Si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Amén. Gracias al Señor. Dios nos ha mandado a evangelizar a toda criatura con el mensaje de salvación y nos ha enseñado a hacerlo. Nos dejó el modelo de Jesús, Pablo y la iglesia del Nuevo Testamento para
conducirnos en la empresa global de la evangelización. Pero también nos encargó de discipular a todas las naciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Las claves de la evangelización están en la vida de Jesús y de Pablo. Las claves para transformar comunidades están en la historia, en la vida de Moisés e Israel. Por eso leímos Primera de Reyes 10, del 1 al 10. Su jornada de la esclavitud a la grandeza. Qué hermoso. Qué Dios tan bueno que tenemos. Imagínense, de la esclavitud a la grandeza. Ahí se mueve Dios. Es el modelo del Antiguo Testamento para discipular una nación. Eso es hermoso realmente, poder contemplar la grandeza de Dios y poder creer a sus promesas que cuando Él ofrece, lo cumple. Solo dista de nosotros que podamos creer y que cambiemos esa mentalidad dividida y sujetemos nuestra mentalidad a Cristo Jesús. Luego, Landa nos enseña y nos lleva a aprender a colorear de nuevo. Y eso lo encontramos en Nehemías 8:12 y Salmo 107:20. Ahí lo tenemos. Dice Landa, después de lo que Dios me reveló durante su viaje a través de los campos de cereales, supo que tenía que hacer. Debía comprar lápices de colores y una Biblia nueva. Qué hermoso. Lo que enseña la palabra de Dios acerca de cada influencia en la sociedad, gobierno, economía, familia, comunicación, iglesia, tecnología, artes, etc. Empezó con el libro de Moisés, porque su tarea era enseñar estas cosas a una nación. Después se abrió paso para examinar el concepto de la palabra de Dios en cualquier ámbito de las esferas mencionadas. Buscaba cuánto había enfatizado en cada categoría y qué principios proporcionaba. Se encontró con una Biblia que usaba un código de color para los temas salvación y el testimonio. Nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de Biblias que tiene a colores las promesas, ¿cierto? Y se animó, sabiendo que iba por buen camino, y usó varios colores para estudiar cada esfera. Eso es hermoso. No sé si las tenemos ahí, los colores de las esferas. Si nos pueden enviar ahí los colores de las esferas. Es hermoso cómo ella coloreó todas las esferas. Sin embargo, este estudio le trajo gran dolor de cabeza. Todavía no las tenemos. Requería un cambio tan radical de la manera que había leído la palabra y ahora le producía hasta dolor de cabeza. Le afectó tanto que tenía que levantarse y moverse y orar para recibir la ayuda de Dios para poder absorber todo lo que Él le estaba diciendo. Lamentaba los casi 30 años de estudio bíblico con una mente dividida, secular, sagrado. ¿Y nosotros cuántos años llevaremos? Landa solo llevó 30. A nosotros nos ha llevado más. 30 años con una mentalidad dividida, secular, sagrada. Seguía rebelándose con todo lo que leía en la palabra y se acusaba de socializar el evangelio, secularizar la palabra de Dios. Día tras día, por 5 años, su mente se ensanchaba con el evangelio del reino. Eso era estudiando las diferentes esferas. 5 años. Estudiando las diferentes esferas. Y nosotros nos molestamos cuando nos mandan a repetir el discipulado. Nos molestamos porque nos mandan a repetir el discipulado. Y esta mujer 5 años estudiando. ¿Qué dice la Biblia sobre las diferentes esferas? Examinó una y otra vez los textos en los que grandes hombres y mujeres de Dios habían hallado los principios que la inspiraron a cambiar y a discipular las naciones. Principios y valores bien establecidos en las escrituras. Valores que las naciones llamadas cristianas solo observan de los labios hacia afuera. No los desconocemos, los tenemos. Principios que ya nos enseñan y que no se comprenden ni se articulan con el respaldo de la Escritura. Estaba confrontada. Había dirigido programas de discipulado más de la mitad de su vida, sin haber tocado ni el 80% de la naturaleza y el carácter de Dios y sus caminos perfectos en todos los aspectos de la vida. Nos hemos limitado muchas veces a decirle solamente al pueblo, Dios es amor, Dios es amor.
nos falta que conocer más allá del carácter de Dios. Si bien es cierto, Dios es amor, sabe, y mucha gente se atreve a decir, ay, como Dios es amor, tampoco me va a mandar al infierno porque es amor. Ah, bueno, gracias, hermano. Dice Landakov, moriré de esplendor. Landa creyó que moriría hace unos cuantos años en Hawái, mas ahora sentía que moría a causa del esplendor de la revelación de Dios. Estaba paralizada. Al reducir el evangelio de la salvación, también reducimos la revelación de Dios. Nuestro Salvador es una manifestación maravillosa, esencial para entrar en las puertas del reino, pero hemos perdido la revelación del Rey de Reyes, Señor de justicia, Jehová Jireh, el Señor de la economía, el Padre, el Dios de la familia, el Dios de la ciencia y la tecnología, la economía, la palabra viva, el Señor de la comunicación, que por ahí le toca a una hermana, se lo estoy adelantando, ¿no? Y el énfasis o el Señor de las artes, y el gran maestro, el Señor de la educación. Y no entendemos la supremacía de Cristo en cada una de las esferas todavía. Pero lo vamos a entender, gracias a Dios que nos da tiempo. ¿Por qué? Está trayendo de concluir Landa en este espacio, porque hemos llevado a un Jesús a hacerlo miniatura. Porque tenemos a un Jesús en miniatura. En la actualidad reflejamos un Jesús en miniatura. Después de ser salvos, nos quedamos ante las puertas del reino y llamamos a otros a la salvación. Ignoramos qué dice el Evangelio acerca de la prosperidad económica de nuestras vidas y comunidades. Nos apiñamos en el gran vestíbulo de la mansión de Dios e intentamos circunscribirnos a Él porque nuestra vida tiene cada vez menos que ver con el mundo exterior. Por casi una década estuvo examinando, 10 años, examinando las Escrituras desde la perspectiva de la enseñanza de Dios sobre esas esferas, coloreando toda la Biblia. Muchas veces lo que decía Dios acerca del gobierno, educación, economía, familia, arte, comunicación, ciencia y la iglesia. Si me escuchan los muchachos, también nos pueden mandar ahí las diferentes esferas, cómo Landa los coloreó de diferente manera, pero ahí las tenemos. Ah, muy bien, gracias. Todas las esferas salen de ese libro y ese libro, la base la tiene la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Cada esfera tiene un color diferente, pero por el tiempo no lo hicimos así, pero más adelante lo estaremos llevando a cabo en su color correcto. Dice Landa que diariamente su mente, su espíritu y su corazón rebosan de gratitud ante la grandeza de Dios y los tesoros que nos ha concedido en Cristo Jesús. Este es un estudio de por vida. Ella nos invita a emprender este viaje de retorno al Evangelio del Reino. El viaje de regreso al Dios de todas las cosas. ¿Cuántos estamos dispuestos a iniciar ese viaje? De regreso al Dios de todas las cosas. Jefes de Estado, directores ejecutivos de corporaciones, líderes de iglesia, líderes casi en todas las esferas de la sociedad han sido influenciados y estimulados por la presentación que Landa Cobb del modelo de Dios para la transformación de las naciones. La transformación de las naciones como fruto de la transformación de los seguidores de Jesucristo puede tener y tendrá lugar en el siglo XXI, siempre y cuando estos seguidores apliquen su verdad en la vida diaria. Los que estén dispuestos a viajar, porque ya nos vamos también, ¿verdad? Pónganse de pie. Más me hubiese gustado entrar en más confianza, en más detalles. Estas son generalidades del preámbulo que se dará en toda la semana, al final de cada día de oración. Ahora sí sabemos por qué tenemos que orar, por qué tenemos que gemir. Hay una gran cantidad de necesidades. Incline su rostro, haga uso de su imaginación y piense en el mundo que le rodea. Piense en las circunstancias que están en nuestro entorno. Piense, calculemos cuál es mi responsabilidad ahí.
¿En qué he estado influyendo? ¿En qué he estado fallando? Dios ha puesto cualquier cantidad de cristianos en las diferentes esferas, en educación, por decir algo, en el gobierno, en todas las esferas Dios ha puesto. ¿Cuánto hemos influenciado ahí? Amado Dios y Padre que habitas en eterna gloria, te damos gracias en esta mañana hermosa, Señor, porque tú tienes formas precisas para llamar nuestra atención. Tienes instrumentos, Dios, para llamar nuestra atención. Tienes los medios. Te alabamos en esta hora porque estamos haciendo uso de la tecnología para honra y gloria de tu nombre. Pero así queremos que nuestras vidas también sean usadas para influenciar a nuestro entorno, para influenciar a aquellos que no han podido conocer ese evangelio del reino. En el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestra inoperancia, pedimos perdón por nuestro desconocimiento, pedimos perdón por la falta de discernimiento, pedimos perdón porque nos ha faltado interés. En el nombre de Jesús nos ponemos esta mañana en tus manos, declarando, Señor, y creyendo que esos retos y desafíos de esta semana harán impacto en nuestras vidas y trascenderán más allá de lo que nos imaginamos, para que la iglesia del siglo XXI pueda ser una iglesia arraigada y cimentada en tu verdad, arraigada y cimentada para lo que tú nos mandaste hacer. Ayúdanos a entender lo que tú nos mandaste hacer para que lo hagamos bien. Tú quieres que hagamos bien esa obra que nos mandaste hacer, pero si no la conocemos, si no la entendemos, no vamos a poder hacerla. Danos el discernimiento, danos el entendimiento, fluya tu sabiduría, fluya tu gracia, fluya, Señor, tu conocimiento en cada uno de nosotros, en todos aquellos que tengan hambre y sed de aprender de ti. Que levante las manos el que tenga hambre y sed de aprender y de aceptar este reto, y sean llenas sus manos, sean llenas sus vidas, Dios. Aquellos que se atreven hoy a creer que tenemos cada día, somos hambrientos de tu palabra, sedientos de tu gracia. Llénanos conforme a tu voluntad y conforme a la abundante gracia tuya. En el nombre de Jesús, despídenos en paz con tu bendición, pero no quites de nuestros corazones esa inquietud, no quites de nuestros corazones esa visión. Ayúdanos, Señor, confirma cada día lo que necesitamos hacer para hacer la obra que tú nos mandaste hacer, y que tu nombre sea glorificado cuando lo hayamos concluido. En el poderoso nombre de Jesús te bendecimos hoy. Amén y amén. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.